que hacemos en los jueves es que generalmente seguimos una serie de charlas de algún tema. Y ahorita estamos con una serie que se llama Budismo para hoy y mañana. Si quieren tener como un material de lectura extra, estamos basándolo un poco en este libro, que el libro en sí está basado en una serie de conferencias que dio Sangharakshita, el fundador de esta orden, en los años 70. Entonces, en los 70 él dio esta serie de Budismo para hoy y mañana, donde presentó varias, como qué es lo que ofrece el budismo, particularmente la orden budista Triratna, al mundo, ¿no? Y cómo es que es relevante para hoy y mañana. Entonces, si pensamos en los 70, pues el mañana ya llegó, ¿verdad? Ya está. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y si pensamos en el Buda mismo, que enseñó hace 2500 años, pues es un mañana. Rete mañana. Y sigue siendo relevante, ¿no? Sigue siendo muy vigente. Entonces, bueno, en las sesiones pasadas vimos el primero de estos regalos, por así decirlo, que tenía que ver con la meditación, con algo que llamamos un método de desarrollo personal, que es una de las cosas que ofrece el budismo, esta orden, este centro al mundo. Y esta vez vamos a hablar de el título de la charla, que está basada en uno de los capítulos, se llama Una visión de la existencia humana. Esa fue la charla que dio Sangharakshita hace 40, ¿no? 50 años, y vamos a explorar ese tema. Entonces, no sé, pensaba en empezar como con una pequeña historia, muy, muy chiquita, que es de dos pececitos que estaban nadando por el océano. Y ahí iban los dos peces felices, y de pronto pasa otro pez, un pez más grande, como un poco más de experiencia, y los saluda, ¿no? Y les dice: buenas muchachos, ¿qué tal el agua? Y los pececitos ahí siguen nadando, y de pronto un pez voltea a ver al otro y le dice: oye, ¿qué es eso del agua? Y ya. Esa es la historia. Y está sencillita, pero creo que es relevante para la charla de hoy, porque ¿a qué apunta, no? Cómo es que a veces las realidades más obvias son las más difíciles de ver, ¿no? O sea, sí te puedes imaginar el pececito rodeado de agua, y pues que nunca se ha preguntado qué es eso del agua, ¿no? ¿Qué es eso que lo está rodeando constantemente? Y de cierta manera nosotros podemos tener experiencias similares, y pensaba en qué es algo en nuestra propia experiencia que está todo el tiempo, ¿no? Que nos rodea, y a la vez que no cuestionamos, que no vemos y que no analizamos. Podríamos hacer un adivina, ¿verdad? Ahí poner adivinar, que adivinen, pero mejor les digo. Lo que está todo el tiempo ahí, y muchas veces no somos conscientes de ello, pues son nuestros puntos de vista, ¿no? Son nuestra visión del mundo. Son todas esas ideas preconcebidas, esa manera que tenemos de ver. La charla se llama Una visión de la existencia humana, y tiene esta palabra visión, ¿no? Que por un lado está el elemento como la imagen literal de ver, ¿no? Pero la visión va más allá de solamente nuestros ojos, ¿no? Sino que tenemos una visión de todo lo que nos está pasando. Interpretamos la vida de una manera específica, y pues nuestros puntos de vista determinan cómo vemos el mundo, determinan cómo interactuamos, y es una parte muy importante del budismo, este aspecto de los puntos de vista, y es lo que vamos a intentar desarrollar un poquito el por qué. Pues en la práctica budista, una de las metas, ¿no? De las aspiraciones que a veces como se plantean, es que aspiramos a ver las cosas como realmente son, ¿no? Es una frase que de pronto usamos mucho, ver las cosas como realmente son. Otra manera que se usa a veces es ver la naturaleza de las cosas. Y de pronto lo usamos, pero no explicamos mucho, ¿verdad? Como cuál es esa naturaleza de las cosas, o qué es eso de ver las cosas como realmente son.
Y si pensamos en ver las cosas como realmente son, pues partimos del hecho, quizá, de que no siempre vemos las cosas como realmente son, ¿no? Puede ser que creamos que sí, yo que creemos que sí, ¿no? O sea, vemos las cosas y decimos, pues sí, lo que estoy viendo es lo que es, ¿no? Lo que está pasando, mi manera de interpretar esto es lo que es. Pero el planteamiento del budismo es que no necesariamente, ¿no? Que muchas veces no estamos más bien medio confundidos. El Buda decía eso, ¿no? La tradición budista decía eso, que muchas veces vemos las cosas de manera muy distorsionada, ¿no? Incluso decía que es como si estuviéramos medio intoxicados, ¿no? Medio borrachos. O sí, vamos por la vida de una manera relacionándonos con las cosas, distorsionando todo. Y yo creo que es fácil, si le rascamos un poquito, ver eso en nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, puedes pensar, no sé, en cuando te empiezas a enamorar de alguien y la ves como un dios, una diosa, ¿no? Así como la perfección encarnada, y todo lo que hace es extraordinario, ¿no? Y su rostro y su piel y todo es así como, pues como si estuviéramos drogados pareciera. Y de pronto pasa una cosita, ¿no? No sé, algo sucede, te engaña. Acaba el amor. Y pasas al polo opuesto, ¿no? Es la persona más vil y odiosa del mundo. ¿Y en qué medida en todo ese momento estamos viendo al ser humano, o más bien estamos viendo nuestras propias proyecciones? Y eso con muchas otras situaciones. Y bueno, pues podemos pensar en una de las distorsiones de pronto más grandes, ¿no? Esta creencia de que somos el centro del universo, ¿no? De que todo gira en torno a mí, ¿no? Y pues es comprensible que tengamos ese punto de vista, porque pues todas nuestras experiencias pues están, la referencia directa somos nosotros mismos. Pero pues hay un problema, ¿verdad? Porque solo puede haber un centro del universo. Entonces, ¿cuál es el centro del universo? ¿Soy yo o es Amelia? ¿Quién tiene la razón ahí? ¿No? O es Silvia, o es Jorge. ¿Quién de todos nosotros es? Hay que ponernos de acuerdo, ¿verdad? ¿Quién va a ser el centro del universo? Esto simplemente para ilustrar, pues, cómo es que vemos las cosas muchas veces de manera distorsionada, ¿no? Y el budismo plantea que hay dos posibilidades. Una visión correcta. Voy a hacer notas. Y una visión incorrecta. No sé cómo les parezcan esas palabras de correcta e incorrecta, pero vamos a decir un poco a qué se refiere el budismo con esa idea, ¿no? Y creo que vale la pena probablemente ir directamente al Buda, ¿no? A la experiencia de iluminación o despertar del Buda. Probablemente sea algo con lo que muchos de ustedes estén muy familiarizados, ¿no? Que hayan escuchado esto una y otra vez. Para otros quizás es la primera vez. Entonces, pues el Buda fue un ser humano que vivió en la India hace más de 2500 años. Y no siempre fue el Buda, ¿no? Sino que nació como alguien llamado Siddhartha Gautama. Y fue alguien que tomó la decisión en algún momento de dedicarle su vida a la práctica espiritual, ¿no? A la búsqueda. Puedes imaginarte la India de hace 2500 años, pues con muchas distintas tradiciones, prácticas, y él decidió que quería encontrar un camino, ¿no? Un camino particularmente para encontrar la libertad, una libertad profunda, la libertad del sufrimiento. Y digo, es una historia larga, pero particularmente quiero poner atención en un momento específico, que es que él se sienta a meditar debajo de un árbol, ¿no? En un momento específico decide que se va a sentar a meditar y que no se va a parar hasta no encontrar esa respuesta que está buscando,
¿no? Hasta no encontrar pues ese camino a la libertad. Y se sienta y cierra los ojos y ahí se queda. Incluso la imagen es interesante porque dice algo así como se me puede secar la sangre, ¿no? Se me puede partir, o sea, me puedo yo morirme aquí, pero no me voy a parar hasta que no lo encuentre. Y lo que quiero decir, que me parece interesante, es, pues lo que pasa es que efectivamente alcanza el despertar, ¿no? Alcanza la iluminación, se convierte en el Buda. Buda significa despierto o iluminado. Viene de la palabra Bodhi, que significa iluminación, y ahí es cuando nace el Buda, ¿no? Comprende algo. Y yo pensaba no sé cómo sea para ustedes la meditación, ¿no? Pero generalmente es interesante el momento cuando meditas, tal vez fue una meditación con más concentración, con menos, pero tarde o temprano abres los ojos, ¿verdad? Y esa experiencia de abrir los ojos es interesante, porque de pronto, no sé si a alguien le ha pasado, se ve el mundo un poquito distinto, ¿no? Quizá los colores se ven un poco más brillantes, quizá estás con un estado mental diferente. Y yo pensaba, ¿cómo habrá sido la primera vez que el Buda abrió los ojos después de haber despertado? ¿No? ¿Qué fue lo que vio? Nagapriya escribió un libro que justamente se llama así, ¿no? Ver con los ojos del Buda. Y está esta idea, ¿no? De cómo veía el Buda y qué fue lo que vio en ese momento. Porque el tema de esta charla es ese, ¿no? Esta idea de visión correcta. Entonces, bueno, de cierta manera, todas las enseñanzas budistas tienen que ver con el intento del Buda de poner en palabras a qué fue a lo que despertó, ¿no? Qué fue lo que entendió, lo que se dio cuenta, en qué consiste esa experiencia de iluminación. Y es interesante porque cuando uno lee los textos donde se narra esa escena, que es muy interesante ir directamente como a ver cómo es que el Buda narraba eso. Él decía, de hecho tengo la cita que me gustaría leer, porque decía cómo es que era algo muy difícil de explicar, ¿no? Realmente muy sutil y muy... Pues miren, les voy a leer. Lo que decía es el siguiente. Este Dhamma en este contexto se refiere a esta verdad, ¿no? Esta verdad que he alcanzado es profunda, difícil de ver, difícil de comprender, pacífica y sublime, inalcanzable por el mero razonamiento, sutil, para ser experimentado por los sabios. Y él se preguntaba en ese momento qué tan fácil iba a ser explicarlo, ¿no? Qué tan fácil iba a ser ponerlo en palabras, y de pronto encuentra que no va a ser sencillo, ¿no? Realmente aterrizar esa idea. Pero bueno, aún así lo intenta, va adelante. Y entonces, ¿qué fue, cómo decirlo, cuál fue esa visión, ¿no? Pues lo que se dice que entendió en ese momento, que vio, es algo que se llama, lo voy a poner en su idioma, creo que es, no sé si es paleo sánscrito, o sea, yo tengo ambas. Ambas. Pratitya Samutpat. Exacto. Ambas, ¿verdad? Ah, no, es sánscrito, sí. La manera en la que muchas veces se describe lo que el Buda vio en ese momento, ¿no? Lo que entendió, es que vio esto, ¿no? Pratitya Samutpada, que se traduce muchas veces como condicionalidad, también se traduce como coproducción condicionada. Y pues es interesante porque básicamente es una enseñanza aparentemente muy simple, ¿no? Muy sencilla, que se puede describir de la siguiente manera, ¿no?
podríamos decir que lo que el Buda vio en ese momento es cómo es que todos los fenómenos, ¿no? de todo tipo, físicos, mentales, nosotros mismos, todo está cambiando, ¿no? Todo se está moviendo y nada está estático, sino que todo es un proceso constante que está, ¿cómo decirlo? Pues sí, moviéndose, ¿no? Sin embargo, no es un cambio, un proceso aleatorio, ¿no? Ahí como medio caótico, de que unas cosas surgen y otras cosas pasan, sino que más bien es algo que tiene una estructura detrás, y esa estructura es esta idea, ¿no? De condicionalidad. Y como la describe, es con una frase muy sencilla, ¿no? Que no lo escribe así el Buda, pero lo podemos describir de esta manera, ¿no? Que en presencia de A, es decir, en presencia de A siendo una cosa, surge B, ¿no? En ausencia de A, no surge B. Y eso es. Yo debo decir que la primera vez que lo escuché, como que dije, ¿qué? Eso es. Y como que creo que no entendí muy bien. Hay una historia ahí bastante bonita de un par de discípulos que todavía no conocían al Buda y que estaban queriendo buscar un maestro espiritual, ¿no? Estaban en búsqueda de alguien que les enseñara. Eran Shariputra y Modgayayana, dos amigos, así mejores amigos, y se fueron cada uno a buscar para un lado y se dijeron, órale, tú busca por allá, yo busco por acá, y el primero que encuentre un maestro serio, pues le avisa al otro. Y se dice que Shariputra vio a un discípulo del Buda, un discípulo que se llamaba Ashvajit, y lo vio y vio como que algo traía Ashvajit, que sabía algo, ¿no? Y se le acercó y dijo, oye, ¿quién eres y quién es tu maestro? Y Ashvajit le dijo, pues mi maestro es el Buda. Y le dijo qué era lo que el Buda enseñaba. Y ahí sí las palabras específicas de ese texto es que Ashvajit le dijo que lo que su maestro enseñaba era que de las cosas que proceden de una causa, el Tathagata, el Buda, ha explicado su origen. También su cese ha explicado. Esta es la enseñanza del gran asceta. Y se dice que cuando Shariputra escuchó eso, pues tuvo una experiencia muy fuerte, ¿no? Y se dio cuenta, mira, eso es lo que quiero aprender. No voy a... La charla dentro de una semana va a ser una profundización, toda una charla entera de este tema, de la condicionalidad. Entonces no voy a decir mucho más ahorita. Pero lo que sí quiero decir es que esa es la visión del Buda, ¿no? Esa fue su visión y la visión correcta a la que aspiramos de cierta manera. Y hay una manera muy particular que el Buda, esta enseñanza de la condicionalidad, la llevó a otra enseñanza que probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con ella, que es la enseñanza de las 4 nobles verdades. Me imagino que algunos la han oído, otros no. Voy a decirlo brevemente. Entonces, las 4 nobles verdades son es la primera enseñanza del Buda y está muy relacionada con esta enseñanza de la condicionalidad, ¿no? Se dice que la primer noble verdad es que existe el sufrimiento o que existe la insatisfacción en el mundo, que eso está presente en nuestras vidas. La segunda noble verdad lo que dice es que el sufrimiento tiene una causa, particularmente la causa que nombra el Buda es como el aferramiento, ¿no? El apego, el deseo neurótico. La tercer noble verdad es que el sufrimiento puede cesar, ¿no? Que hay un cese al sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es el camino que lleva al cese del sufrimiento, que es el camino óctuple muchas veces, que es una enseñanza del camino budista, pero básicamente lo que está diciendo la cuarta noble verdad es la práctica budista. Ese es el camino que lleva al cese del sufrimiento.
Y entonces podemos ver cómo es que esta ley de condicionalidad de cuando A está presente, surge B, cuando no está A, B desaparece, la lleva a la experiencia de práctica que tenemos nosotros, particularmente en relación con el sufrimiento, ¿no? Particularmente con la insatisfacción que yo creo que todos podemos reconocer en nuestras vidas, ¿no? Son pocas las personas que llegan al centro budista porque están muy felices. La verdad de las cosas, no. Si hiciéramos como ¿cómo se dice esto? Una encuesta, yo creo que no pasarían del 1%. La mayoría llegan pues por ansiedad, por un malestar muy fuerte, ¿no? Por una falta de sentido. Yo mismo llegué por eso. Entonces no sé ustedes por qué hayan llegado, pero independientemente del por qué, creo que todos podemos reconocer ese elemento de sufrimiento que puede estar presente en la vida. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Buda? ¿No? ¿Cuál es la visión? Entonces, bueno, regresando a esta idea de visión correcta, poder ver la vida a través del lente, por así decirlo, de las 4 nobles verdades, es profundamente útil, porque te ofrece una manera de interpretar y de entender más correctamente qué es lo que está pasando, ¿no? Toda esa idea de que existe el sufrimiento, y particularmente me parece importante la segunda noble verdad, ¿no? Que el sufrimiento tiene una causa, y más específicamente, que esa causa es el aferramiento, ¿no? Es el apegarnos intensamente a algo. Y es interesante porque esa causa está en nuestro poder, ¿no? Generalmente, yo creo que las causas que nosotros pensamos de sufrimiento, pues son los otros, ¿no? O sea, son la persona que se porta horrible, ¿no? O mi compañera de trabajo que no tiene un gramo de decencia porque se la pasa dejando ahí todo sucio, ¿no? Y lo que te dice el Dharma, el budismo, es, pues en realidad la causa del sufrimiento más directa es tu propia respuesta a ciertas situaciones. Y no solo el sufrimiento tiene una causa, sino que la felicidad también tiene causas. Y creo que eso es como una de las enseñanzas más importantes. Y particularmente que nosotros somos responsables de estas causas, ¿no? Hasta ahí todo bien, hasta ahí uno dice, bueno, pues fenomenal, voy a salir del centro budista y cultivar las causas de la felicidad y erradicar las causas del sufrimiento. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? Pues el problema es que hay ignorancia, ¿no? Que no hay esa visión clara, no hay esa visión correcta, sino que más bien hay todo lo contrario, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de un texto budista que dice lo siguiente: aunque deseemos escapar del sufrimiento, hablando de los seres humanos, aunque deseosos de escapar del sufrimiento, en realidad se precipitan hacia él. Aunque buscan la felicidad, por su ignorancia, la destruyen como si fuera un enemigo. Y muchas veces esa es la condición en la que estamos, ¿no? Queremos encontrar el alejarnos del sufrimiento y librarnos del sufrimiento, pero nos vamos directito a él, ¿no? Una y otra vez lo que hacemos nos lleva hacia allá, ¿no? Y aunque queremos encontrar la felicidad, pues me gusta eso, la destruyen como si fuese un enemigo. Es fuerte esa imagen. Y ojalá no me identificara, pero la verdad de las cosas es que puedo verme ahí, ¿no? Y creo que esto es básicamente por nuestra dificultad de ver las cosas con una mayor claridad, y poder reflexionar en esto, pues nos puede ayudar a cultivar una visión más clara, ¿no? Entonces, ya para ir terminando y pasar me gustaría que tuviéramos como un periodo un poco de reflexión personal. Quiero decir simplemente que entonces la idea es que el sufrimiento surge por el aferramiento. Esa es la propuesta budista,
¿no? Por el apego o por el deseo neurótico. ¿Y qué significa eso? ¿No? ¿Apego a qué? ¿O aferramiento a qué? Y pues yo creo que todo, no sé, yo creo que la lista es larga y creo que podemos reconocerlo, ¿no? Pero pensé en algunas cosas. Pensé pues les voy a dar un ejemplo. Que vi recientemente, hace algunos meses, estuve viendo videos de influencers fitness, ¿no? Ya, tienen un dharmachari de esta edad, que es lo que ve. Así fue como te ordenas. Así me sí. Pues de personas que hacen mucho ejercicio, ¿no? Y particularmente porque yo quería hacer ejercicio y me empezaron a salir muchos videos de personas que están así súper fuertes, ¿no? Y sus rutinas, y yo, mira, qué interesante. Y personas con cuerpos así que parecen estatuas griegas, ¿no? Muy impresionante. Y vi un video que era un hombre entrevistando a muchos de estos influencers, preguntándoles si tenían disforia corporal. Entonces, ¿qué es la disforia corporal? Es un proceso en el que ves tu cuerpo alterado, no como es realmente, sino que lo ves muy distorsionado. Y era muy impresionante porque todos lo tenían, ¿no? Todos hablaban así, tenían su cuerpo extraordinario y todos decían, yo me veo en el espejo y lo odio, ¿no? Y veo mis muñequitas todas flacas, ¿no? Y me choca ver mis muñequitas flacas, o veo que de este lado me está pasando esto y por más que intento no lo logro, ¿no? Entonces, pensando como en ese apego, ese aferramiento a la imagen corporal, ¿no? A querer tener la imagen perfecta. ¿Y qué te genera? Sufrimiento. Y podemos pensar lo mismo, no sé, con dinero, ¿no? Que de pronto te obsesionas y nunca es suficiente, ¿no? Me acuerdo de otro documental que veía que era de billonarios, ¿no? En el mundo. Y entrevistaban al billonario número, no sé, como el número 31 en el mundo. Entonces imagínate, el billonario número 31, y él hablaba de cómo odiaba eso, ¿no? O sea, cómo le chocaba y le dolía ver a tantas personas arriba de él. Entonces, pues, Ser el 31. Ser el 31, pues qué coraje, ¿verdad? Y él hablaba de que tiene sus mansiones, sus coches, todas sus casas, todo el dinero que nosotros probablemente nunca vamos a imaginar, y él sufría. Y digo, esos son ejemplos extremos, pero podemos en nosotros identificar nuestros propios ejemplos, ¿no? Cómo es que aferrarnos a una situación, a algo, nos está generando malestar. Y bueno, y es curioso porque generalmente cuando se hablan de estos ejemplos del deseo neurótico, que no es un deseo sano, ¿no? No estamos hablando de un deseo sano de cuidarte, de alimentarte, de querer estar bien, sino esa cosa como medio obsesiva. Generalmente hablamos de querer adquirir cosas, ¿no? De querer las posesiones o el cuerpo o el trabajo o el título, ¿no? El estatus o la pareja o lo que sea. Y yo pensaba, a ver cómo les suena esto, en cómo es que también hay otro tipo de ejemplos también un poco más perversos, por así decirlo. Digo, ya me voy a balconear, ¿verdad? Ni modo. De quienes quizá de pronto batallamos con el autoestima, ¿no? Y cómo de pronto está esta voz. Recientemente hacía una práctica de bondad ilimitada con unas personas, una práctica de dirigir buena voluntad, amabilidad. En la primera etapa lo haces hacia ti mismo, y muchos hablaban de lo difícil que encontraban eso, ¿no? Dirigir bondad y amabilidad hacia uno mismo. Y creo que es muy común de pronto pensar no sé, como decía, si hay un poquito de malestar de autoestima, pues nos tratamos muy mal, ¿no? Y pensamos que merecemos castigo, merecemos no pasarla bien. Y pensé si no habrá como ahí también una idea de si me trato lo suficientemente mal, voy a ser feliz, ¿no? Por paradójico que suene, o si me castigo lo suficiente, voy a ser mejor. Entonces también puede haber un aferramiento a castigarnos, ¿no? No solamente a adquirir y a lograr, sino como
o si me llevo hacia una circunstancia muy dolorosa, algo va a pasar. No sé, fue una idea que me surgió por ahí, a ver cómo, cómo aterrizas y les hace sentido, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Que nos aferramos, y básicamente porque creemos que nos va a dar seguridad, ¿no? Porque creemos que ahí va a haber algo seguro. Entonces, pues eso es normal, querer seguridad es normal, pero es problemático porque no va a funcionar, ¿no? Pensando en más ejemplos, pensando en esta tragedia muy, muy fuerte del huracán Otis, yo pensaba en las personas que tenían su penthouse en la playa, ¿no? En un edificio de Acapulco, y que probablemente decían, ya la hice, ¿no? ya tengo mi penthouse que vale millones y millones de pesos, o sea, ¿qué va a pasar? Y cómo es que de un día para otro, si ves las imágenes, destrozado, ¿no? Entonces la idea es que queremos seguridad, pero no es tan fácil que nos la dé, ¿no? Y entonces quizá la pregunta está en dónde está la seguridad realmente, ¿no? Una seguridad más sustancial. Pues justamente en poder transformar nuestra visión del mundo, ¿no? En poder ir de esa distorsión de la realidad a una visión más clara, más cercana a lo que el Buda vio, ¿no? Una visión que pueda ver cuáles son las causas del sufrimiento y las causas de la felicidad, y cómo conseguir eso. Pues yo lo que les diría es, vengan a todo lo que puedan, vengan a meditar, porque es justamente así, ¿no? A través de la meditación, a través de la amistad, ¿no? A través del estudio, a través de la ética, sí, la ética es muy, muy un aspecto fundamental, que podemos ir transformando eso, ¿no? Todas esas cosas que creemos, que damos por hecho, ¿no? Que vemos el mundo de una manera y asumimos que así es el mundo, más bien poder tener puntos de vista más acordes con la realidad, ¿no? Y bueno, este es un tema vastísimo, esta idea de la visión correcta, que se enuncia de maneras diferentes. Como les decía, dentro de una semana vamos a tener una charla de condicionalidad más a profundidad. Está el símbolo de la rueda de la vida, que ese también es algo que se dice que ilustra cómo es la realidad, que nos ayuda, y vamos a tener una charla de eso. Pero ahorita lo que me gustaría sería, porque pues ser espectador está muy padre, ¿verdad? Porque escuchas y te puedes ir y igual y nada pasó, pero creo que vale la pena preguntarnos, ¿no? Y la pregunta que me parece pertinente es, ¿a qué me aferro yo? ¿No? ¿Cuál es esa cosa? ¿Qué es eso que hago o que busco, que creo que me va a dar satisfacción, pero me termina generando sufrimiento, ¿no? Pues básicamente, ¿cuáles son las condiciones que yo creo que me acaban creando sufrimiento, ¿no? Y que esa es una pregunta, bueno, ustedes sabrán, pero explorar eso, ¿no? O sea, quizá, por ejemplo, para dar un ejemplo, por si es un poco abstracto, puede ser que mi fuente de satisfacción sea mi pareja, ¿no? Y quiero que ese sea mi bienestar y estar cerquita, pero luego resulta que no estoy todo un mes con mi pareja y que eso me acaba generando mucho sufrimiento, ¿no? O que deposito muchas expectativas y no acabo recibiendo lo que quiero, que no significa que tener pareja esté mal, ¿verdad? Tener pareja es fabuloso. Lo recomiendo. No, pues no tiene nada de malo. El problema es cuando depositamos expectativas muy grandes en lugares que no nos pueden, por su propia naturaleza, dar esa satisfacción. Entonces simplemente a ver qué se les ocurre, a qué cosas noto que me aferro y que me acaban generando un malestar. ¿Está clara la pregunta? Entonces vamos a tener grupitos de 3 y tener 10 minutitos para reflexionar en ese tema. Yo digo que se junten con quienes tengan ahí, bueno, porque pues sí, agárrense a sus 3 personas.
Muy bien, pues espero que hayan encontrado esa interacción, ese breve momento para escuchar a otros y compartir como algo valioso. Tenemos un par de minutitos por si alguien, no sé, quiere compartir algo que haya salido en su grupo de 3, algo en lo que hayan coincidido o algo que les haya llamado la atención. Si alguien quiere brevemente mencionar algo sí, podemos abrir el espacio. Fanny, sí. Bueno, nosotras 3, Arrastrada, Lupita y yo, coincidimos en que tenemos aferramiento a ideas, ideas que anuncian como una falsa necesidad. Bueno, no sé si llamarlo falsa necesidad, pero que no son del todo reales. Y está como esta premisa de que cuando esto se cubra o cuando esto esté, yo voy a poder estar bien. Sí, cuando esto pase, voy a ser feliz. Solo necesito esto. Y pasa y no, ¿verdad? O no pasa. O no pasa. Porque es irreal. O nunca pasa, sí. Entonces, sí coincidimos en este aferramiento a puntos de vista de alguna manera. Yo creo que esa es de las más comunes. Yo me puedo identificar mucho, así de solo necesito que pase esto y voy a ser feliz. Y justo como no pasa, siempre estás sufriendo, ¿verdad? O sea, esa ansia de que pase y la experiencia de que no pasa, pues estás ahí una y otra vez creando condiciones. Gracias. Gracias. Pues aquí, con Sadayoti, con Chris y con servidor reflexionamos que lo que nos sucede es que tenemos una creencia de cómo, de lo que somos. Cada uno tiene unas características que cree que es esa persona. Y la vida nos demuestra que no, cada ratito. Y eso nos provoca muchos síntomas que derivan en el sufrimiento, como inseguridad. Pocas palabras. Gracias, Rubén. Sí, pues el aferramiento al yo es uno de los más grandes que el budismo menciona como una fuente de sufrimiento, ¿no? Como yo tengo que ser esto, ¿no? Tengo que no sé, como ser algo, creer que soy algo y hacer lo que pueda y bueno, es que lo estaba escuchando un poquito. No, y esto que me escuché por ahí una palabrita de querer defenderte, ¿no? Querer como demostrar que eres algo y la inseguridad que deriva de eso, ¿verdad? Y el sufrimiento que deriva de esa inseguridad de... Híjole, yo hoy cómo lo experimenté en esta charla, les voy a decir, porque sí estaba pensando qué van a pensar, qué van a decir, qué les va a gustar, no les va a gustar, y fue interesante notar eso, ¿no? Notar cómo había ese miedo, ese aferramiento, esa necesidad de... Y era como que entre que se resolvía cuando pensaba en, mira, la charla, sí, que el sufrimiento surge por esto, ¿verdad? Ok, date cuenta de eso, pero luego como que pasa todo el tiempo, es difícil salir de ese hábito de cierta manera. Pero bueno, gracias, Rubén. ¿Por alguien más por allá? Sí, Shamanek. Platicamos y pudimos concluir un poco que el identificar que en algún momento de nuestras vidas todos tenemos algo que nos hace sufrir, ¿no? Y que entonces lo importante de ello entonces es poder identificar qué es lo que nos está haciendo sufrir para poderlo trabajar personalmente, es decir, tomar conciencia de este sufrimiento y entonces aceptar qué es lo que nos está pasando con este sufrimiento para poder soltarlo. Y concluimos que cuando eso logramos, se logra hacer, es como muy liberador personalmente el poder aceptar este dolor. Trabajamos de una forma y nos sentimos como más libres ante el hecho de dejar ese sufrimiento.
Y quizá ahí se relaciona un poco con las charlas pasadas de un método de desarrollo personal y la meditación como un medio para conocerte más, ¿no? Con esto que mencionas de poder primero ver, identificar cuáles son esas causas, y necesitas tener una visión como una clara de uno mismo, ¿no? Y llegas más al amor, ¿no? O sea, pues empiezas a entender un poquito más el amor en un sentido como más amplio, ¿no? Que es eso, la entrega total hacia alguna circunstancia que a lo mejor es la que te está impidiendo verdaderamente amar. Y no hablo de un amor romántico, sino de un amor así como más en lo general. Muchas gracias, Shamanik. ¿Alguien más por ahí? Veo que Dharmaratna le está echando la bolita. Pues nosotros reflexionamos bastante en las dinámicas de los apegos y de cómo a veces los apegos los trabajamos mucho. Nos hacemos proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con lograr un cierto tipo de éxito. Y entonces trazamos un camino y pues nos damos cuenta de que al mismo tiempo estamos fraguando condiciones para la infelicidad, y que otros apegos son como muy en automático, los hacemos de manera muy inconsciente, lo que revela como un apego pues a conductas habituales. Gracias, Dharmaratna. Esa idea de que a veces trabajamos activamente en los apegos, ¿verdad? Con esfuerzo y crear una identidad de algo. Sí, creo que es un punto. Pues sí, valioso, gracias. Pues vámonos a dormir. No sé si alguien más había levantado su mano. No, ¿verdad? ¿Sí? Amelia. Terminamos contigo. O Laura. A ver, corrígeme la clave. Y las dos identificamos un ámbito muy específico, cosas muy claras. Pero lo interesante de esto es que es descubrir el hilo medio y lo que acabas de decir. Finalmente, este hábito mío hace que llegue a un estado, ¿sí? Y este estado lleva a otro estado solo. Es la causa A que va al B y la B se convierte en A de otra B. Y ahí va danzando. Entonces, yo por ejemplo estoy expresando que si tengo una necesidad de reconocimiento. Entonces, si no tengo este reconocimiento, que me sienta vista, que me escuchen, que tarará, entonces lo que hago es el siguiente paso. El siguiente paso es, si lo que pasa es que soy una persona horrible y espantosa. Y nadie me va a quedar porque soy horrible y espantosa. Y sigue la cadenita y va para abajo y uno hasta el fondo de la tierra, ¿no? Entonces, el hecho de darse cuenta de esto, lo que hace, en primera instancia no quiere decir que sea iluminado, me gustaría. Lo que pasa es que esta causa que es tan fuerte, en el momento que me doy cuenta, no es que desaparezca, pero se levanta como el volumen. Entonces lo puedo ver mucho mejor. Quizás todavía sigue actuando hasta la ardita, dando manzanas, haciendo tonterías, pero la veo mejor. Y entonces ya no, quizás la siguiente causa ya no tiene tanta intensidad y tanta ofuscación y tanta necedad, ¿no? Y es muy importante, porque eso no da completa felicidad, pero sí da algo que dice, ok, ya entendí, ya. Y le bajo a la velocidad y le bajo al volumen. Pues es el camino a tener una visión poquito a poco más clara, ¿no? Ahí puliendo. Sí. Pero lo que dijimos es como si fuéramos en un coche y le bajamos a la velocidad. Sí. Pero no nos hemos salido del coche. No. Ese es un problema. Pero mínimo ya no vamos a 200 por hora, ¿verdad? Por lo menos bajamos, pero Sí. salirse del coche es bien difícil. Sí. Y empiezas a percibir cosas que antes no, en una velocidad muy alta no percibes lo que está pasando alrededor. Y cuando le bajas a la velocidad empiezas a percibir cosas que ya pasaste, pero que ni atención le pusiste. Pues muchas gracias, muy buena imagen. Pues ahí termina la sesión de hoy. Vamos